Hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y celebramos su resurrección de entre los muertos. Hace más de 2000 años, el Hijo de Dios sufría el más terrible de los castigos, como el peor malhechor de la tierra, siendo inocente y sin culpa. ¿Por qué lo hizo? Porque debía cumplir con los requerimientos de Dios, pagar el precio del pecado de todo el mundo, la muerte. Él tomó nuestra culpa y cargó con el peso del pecado que nosotros deberíamos haber cargado. Se hizo cargo de nuestra deuda y murió por nosotros. Pero esto no fue solo un día de sufrimiento, fueron muchos días de agonía, prácticamente una semana de sufrimiento, la cual recordaremos hoy. María, una mujer pecadora, reconoce a Jesús como el ungido y le muestra su adoración derramando un valioso perfume a sus pies. Sin importar lo que los demás pensaban, le ofrece lo más valioso que tenía, pero a su vez derrama su corazón con lágrimas de arrepentimiento sobre los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Jesús da a entender que lo está ungiendo o preparando para su muerte. Los israelitas esperaban a un rey que los librara de la esclavitud y el dominio del imperio romano. Cuando Jesús se acerca a Jerusalén, sentado sobre un pollino, estos le recibieron con mantos, palmas y exaltan diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús llora, porque conocía sus corazones y sabía que solo era una alabanza de boca, que no estaban creyendo que era su Salvador, el ungido, y que en unos días le estarían crucificando. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían allí, diciéndole: Mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mientras los sacerdotes, escribas y fariseos trataban de incriminarlo en algo y no encontraban motivos, le hacían preguntas para hacerlos caer, tales como: ¿con qué autoridad haces esto o aquello? ¿Es lícito o no pagar tributos? Pero Jesús respondía sabiamente, dejando a todos maravillados y sin argumentos. En aquellos días Jesús enseñó en el templo y en el Monte de Olivos acerca de la resurrección, la ofrenda valiosa de la viuda, la destrucción del templo, las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. Cerca de la fiesta de la Pascua, o los panes sin levaduras, los sacerdotes, fariseos y escribas buscaban un motivo para incriminar a Jesús y una ocasión para matarle. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, tomado por Satanás, se pone de acuerdo con ellos para entregar a Jesús a los romanos a cambio de 30 monedas de plata. Jesús envió a sus discípulos a preparar la cena del Señor, la cual sería la última con ellos antes de su muerte. Fue en esa cena que Jesús anunció su muerte y resurrección, enseñando que el pan representa su cuerpo molido por causa del pecado de toda la humanidad y el vino representa su sangre derramada para limpieza y perdón de los pecados, la cual es el nuevo pacto en su sangre. A través de esta cena debían recordar su sacrificio y resurrección hasta que Él vuelva a buscarlos, pero sus discípulos no lo entendían aún. Jesús, la noche antes de ser entregado, se fue al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos, como era de su costumbre. Ya estaba sufriendo la agonía de lo que habría de padecer y rogó al Padre que, si era posible, pasara a él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Entonces Dios envió un ángel para fortalecerle. Esa misma noche, Jesús es arrestado, traicionado por Judas con un beso, negado por Pedro y abandonado por todos sus discípulos. Es tratado como un ladrón o el peor de los malhechores. Los soldados lo llevaron ante el sumo sacerdote, luego ante el concilio, más tarde ante Herodes y por último ante Pilato, quien mandó a azotarle con 40 latigazos menos uno. Luego el pueblo fue consultado sobre qué querían hacer con él, y la respuesta del pueblo fue: crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús fue llevado a latigazos y a golpes hacia el monte Calvario, en donde fue crucificado, escarnecido, burlado y desnudado a la vista de todo el pueblo. Pero él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sol se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos, dándonos la señal de que podríamos tener comunión con el Padre para siempre. En esos momentos, Jesús exclamó: consumado es. El sacrificio fue hecho, la culpa fue pagada. Por último dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró.
Su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Cubrieron la entrada con una gran piedra y 2 soldados custodiaban la tumba. Jesús estaba muerto. Sus discípulos y seguidores estaban muy entristecidos y asustados porque temían que a ellos les pasara lo mismo. Se mantenían reunidos preparando ungüentos y especias aromáticas. Habían perdido la esperanza y ya no recordaban sus promesas. El primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro muy temprano y el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Entonces se le apareció un ángel diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Jesús ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre se entregue en manos de pecadores y sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Asombradas, pero alegres, fueron y dieron las buenas noticias a todos los discípulos, quienes fueron a confirmar por ellos mismos que Jesús había resucitado. Más tarde, Jesús aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros, sabiendo que ellos estaban atemorizados. Les muestra sus manos y sus pies. Se sienta y come con ellos y les enseña que todo fue parte del cumplimiento de la profecía dada por Moisés, por los profetas y escrita en los Salmos. El entendimiento de los discípulos fue abierto y les mandó a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todo el mundo. Jesús reunió a todos sus discípulos y seguidores en Betania y les encomendó que predicasen el Evangelio a todas las naciones, que se les enseñe y bautice en su nombre, para arrepentimiento y perdón de los pecados. Prometió enviar al Espíritu Santo para revestirlos de poder y estar con ellos siempre, hasta el día en que vuelva a buscarlos. Luego fue alzado al cielo y a la vista de muchos testigos. La resurrección nos enseña que el amor de Dios es más poderoso que la muerte. La resurrección de Jesús es la prueba del poder de Dios para vencer cualquier obstáculo y superar cualquier adversidad. La resurrección de Jesús es la victoria final sobre el mal, la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús nos da esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. La muerte ha sido vencida, la tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesús es la razón por la que podemos confiar en la promesa de que un día Él volverá a llevarnos a casa con Él. La resurrección de Jesús nos recuerda que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo.